Ya. Hola, Hola. hay varias caras que nos volvemos a encontrar. Sí, se repiten mucho. Muchas gracias a todos por volver. Buenas tardes. Seguimos entrando. Bueno, mientras sigue entrando la gente, miren, desde Teodoro Smith nos están saludando. ¿Cómo están? Qué lindo, tan lindo ese lugar. Sí. Qué gana de estar ahí. Vamos a tener desde Valdivia también la Jime. ¿Cómo está, Jime? Desde Arequipa, Perú. Arequipa. Oh, Vamos ese a tener que ir a conocer a todas sí, a todos los las... lugares desde donde nos saludan. Sí, y a todas las personas que están atrás también. Sí, oye, Chile De chico, mira. Viña, miren, de Villa Alemana, de Chile Chico. Qué lindo. Qué lindo Chile Chico. Mm. Hola, Desde Paola. Coquimbo. Ñuñoa, vive en Ñuñoa. Sí, siempre. Yo también soy de Ñuñoa, así que disfrutando nuestro segundo día de transición. Miren, desde Giracuentos también, del Roberto del Río. Qué bueno. Desde Quilpué, Quillota, Punta Arenas. Contaré. Sí. Desde Santiago también. Copiapó, Vitacura. Sí. Uy, tantos Mira, lugares, hartos qué bien. jardines infantiles, qué bueno que Sí, estás, que qué bueno. sí, que aportamos. Sí, Curicó, qué lindo. Atacama. San Bernardo, Atacama. Coyhaique. Ah, de mis ciudades Miren, desde el favoritas de Chile. Carmen. Un Nuevamente, abrazo, Jessica. excelente. Sí. Desde Oaxaca, Oaxaca de qué nuevo. lindo. Canadá, oh, Oh, estamos desde tan lejos. muy internacionales, Muy, Carola. Arica, Ay, sí, Valdivia de nuevo. excelente. Sí. Suecia, Suecia con Providencia. Parte de Suecia, claro. Desde Quillón, la escuela Amanda Oh, Chávez. mira, Quillón, bacán. Peña Blanca también. Los jardines infantiles de Iquique, muy presentes. Sí, Hay sí. como tres. Bueno, los jardines infantiles en general, así que felicitaciones. Bueno, Mira, Puerto le mandan saludos a Natales, la soy Malú. Karina. Le voy a dar tus saludos, Carla, muchas gracias. Desde Coquimbo también. Coquimbo, Natales. Ay, mira, Juan Ladrillero, es nuestra nueva Sí, escuela bioladrillera. Excelente. sí. Jardín Arenita de Iquique. Mira, Biblioteca Biblioteca Comunitaria de Comunitaria. Calama. Excelente. Qué bueno. Jardín Infantil Bambi. Va, muchos lugares. Sí. Esperamos un par de minutos más, ¿no? Sí, yo creo Ah, la uno. Florida. La Florida apareció por ahí. Mientras esperamos a que Ujú. todavía hay gente entrando. Desde Zapallar. Ah, también un centro Miren, educativo otra cultural biblioteca infantil. Mira, Sí, y desde Las Tarrias nuevamente. También tenemos desde nuestra biblioteca voy a leer de por allá. desde Salta. Qué lindo. Laja. Talca. Mm. Ahí está todo Chile metido aquí y buena parte del... Sí, como que uno le podría poner sabores, olores y colores a estos Sí. lugares. Los voy leyendo y me voy Sí, llenando y al de tiro recuerdos. se vienen, sí. Sí, Talca, los completos mojados de Talca. sí. Viña del Mar.
Centro Educativo Mariposita, Aye Cantón. Buenas tardes, Marisol. Y todos ya saben además que tienen que entrar con su cámara apagada, porque Sí. ya estamos todos expertos en Zoom. Cotidiano. Yo creo que podríamos estar por partir ya. Vamos a dar los últimos minutos de saludos mientras se terminan mientras terminan de entrar todos los participantes. Sí. De todas maneras, Fernanda, que dice que si es idea de ella o estas instancias a través de la red abarcan más lugares del país. De todas maneras. Sí, y del mundo, tenemos y de del Perú, mundo. de México. Podemos llegar mucho más, pues, de todas maneras. Sí. Esa es una de las cosas buenas de esta pandemia, que sí. nos ha abierto estas posibilidades. Sí. Chiloé, mire qué lindo. Ya, yo creo que ya estamos como en condiciones de empezar. Vamos. Porque hay hartas cosas interesantes que nos vas a hablar, Carola. Bueno, primero que nada, muy bienvenidos a nuestro seminario Yo Mediador. Hoy día tenemos la tercera patita de este ciclo. Con esto vamos cerrando. El ciclo enfocado a la primera infancia. Quería agradecerles a COPEC, a Fundación La Fuente y a la Ley de Donaciones Culturales, quienes hacen posible el proyecto Viva Leer y con ello este seminario. También recordarles que por motivos de conexión, ya que hay muchas personas conectadas, es bueno mantener las cámaras apagadas, los micrófonos desactivados y también no aceptar ni abrir ningún link que no venga de esta página o sea compartido por Carola. Bueno, Carola, también te quería pedir que nos compartas tu pantalla. La comparto. Al tiro. Sí. Me avisa si está todo... Está todo perfecto. ¿Todo bien? Sí. Bueno, mientras tanto yo les presento a Carol Ojeda, que es quien les va a hablar en un rato. Tenemos la suerte en realidad de tener una profesora de lujo hoy día, porque además de ser muy entretenida, sabe un montón. ¿Te puedes pasar a la segunda? Al tiro. Es que me dice que la función de compartir está en pausa, entonces no sé por qué. No me deja eliminarla. Entonces estoy viendo. Carola, ¿podrías probar con escape? ¿Puede ser? Estoy escapando. Ahora escapé. Déjame ver. Corre, Carola, ahora. Ahí sí. ¿Ahí sí? Perfecto. Ya. Se ve muy bien. Bacán. Bueno, yo ahora les voy a presentar quién va a ser la profesora con quien vamos a cerrar este seminario. Como les decía, además de ser muy entretenida, sabe un montón. Carolina es licenciada en Letras y profesora de lenguaje. Además es máster en Literatura Infantil y Juvenil y profesora del Diplomado de Ilustración de la Universidad Católica y de Edición de Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad Diego Portales. También Carolina es directora de Troquel, el Centro de Estudios de Fundación La Fuente. Es coordinadora general del programa Viva Leer y coordinadora de proyectos de la Fundación La Fuente, donde trabaja hace 17 años. Bueno, con toda esa experiencia no les quepa duda que nos puede transmitir una gran variedad de recomendaciones, de consejos y un montón de información que nos va a ser útil. Así que no te quito más tiempo, Carola, que va a estar muy entretenida tu presentación. Muchas gracias, Isa. Me dejaste con muchas expectativas a las personas. Claro, ahora. la vara alta. Bueno, esa es una foto un poco antigua. La pandemia hizo que mi pelo pasara a mejor vida.
porque era momento de probar unas cosas, así que ahora me ven con menos pelo. Vamos a empezar entonces, a ver si... ay, no, ay, se me ocurrió una... Ya, pero no importa. Vamos a partir con esta... Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por estar aquí, por volver a este seminario, porque veo muchos nombres que se han repetido de las sesiones anteriores, y así que eso significa que les ha gustado, que les ha servido, y espero también cumplir con lo que ya hizo la Carola Marín y la Isa la semana pasada. Así que vamos a ver hoy día distintos temas asociados más al libro, más que al desarrollo de los niños, que fue lo que vieron las chiquillas las 2 semanas anteriores. Y con lo que quiero partir es con esta cita de Yolanda Reyes, que es como nuestra gurú de primera infancia, porque yo creo que es una de las personas que más se ha dedicado al desarrollo de los libros y del fomento lector en las guaguas. De hecho, con su proyecto Espantapájaros en Colombia, tiene un gran bagaje y ha desarrollado una gran experiencia para padres, para mediadores y para los mismos niños y guaguas. Así que realmente todo lo que encuentren de Yolanda Reyes se los recomiendo a ojos cerrados, no se van a arrepentir de leer todo lo que ella tiene para decir. Y una de las citas que quiero destacar para empezar es esta. Leer en la primera infancia es sobre todo ofrecer a los pequeños el material simbólico para que comiencen a descifrarse y a descubrir no solo quiénes son, sino también quiénes quieren y pueden ser. Creo que con estas palabras podemos realmente visualizar cuál es el poder que tienen los libros y que tiene la lectura en los niños y en las guaguas. Y si nos remontamos a la primera sesión que hizo Carolina Marín, a las guaguas desde que están en la guata de la mamá. Desde ahí podemos ya empezar a hacer una conexión, tanto desde el lenguaje, desde el ritmo de las palabras, desde el tono de nuestra voz, para que los niños comiencen a pensar, tal vez no como nosotros pensamos, no como nosotros tenemos desarrollado el pensamiento de adultos, pero sí comienzan a reconocer, comienzan a distinguir ciertos elementos que son los que van a ir formándolos en su vida. Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver, como les decía, con libros específicamente, con cómo deberían ser los libros en torno a las materialidades, autores, temas que están adecuados y que son buenos para los niños. Aquí nos vamos a meter en terrenos un poco más peliagudos en torno a dirimir cuáles son esos buenos libros que les podemos otorgar a los niños y a las guaguas y a los adultos y a todo el mundo. Tenemos que, como nosotros somos personas adultas y nos gusta distinguir, creo que todos los que están acá, si es que están aquí, es porque tienen algún tipo de relación con la lectura. Para los adultos es muy importante que los libros sean de buena calidad, que que nos cuenten buenas historias, que estén bien escritos, que el material con el que están hechos también sea bueno. ¿Y por qué no vamos a exigir lo mismo para los niños, para los libros, para las guaguas? O sea, también tenemos que exigir un buen lenguaje, tenemos que exigir un buen desarrollo temático, tenemos que elegir una buena historia, tenemos que elegir buenos recursos narrativos, buenas ilustraciones, buen material, sobre todo buen material, porque sabemos que las guaguas y los niños chicos tienen gran afecto por los libros y los van a chupar y los van a morder y los van a trasladar a todos lados, por lo tanto la materialidad de los libros también es muy importante. En la portada, indiqué algunos libros que recomiendo. No, todos los libros que van a aparecer, no les puse un listado enorme de recomendaciones porque Isabel y Carolina ya lo hicieron en las sesiones anteriores, pero fui poniendo distintos títulos y en la última página también vamos a ver algunas recomendaciones, pero para que se vayan fijando,
todos estos libros tienen hartos elementos en común y tienen que ver con la historia que cuentan, los recursos estéticos, narrativos, lingüísticos que utilizan, recursos visuales también que son fundamentales en el periodo de la primera infancia. Y me parece que todos estos libros, todos estos autores, tenemos autores clásicos como son Taro Gomi, Anthony Brown, Satoshi Kitamura y otros autores noveles. Aquí quise poner algunos autores chilenos, además jóvenes, que están iniciando sus carreras como buenos autores de libros, como es Mari Pérez y Fabián Rivas. Les recomiendo mucho también los libros que están haciendo ellos. Fabián tiene una experiencia un poco mayor que Mari Pérez. Ojos es el primer libro que ella edita y se los recomiendo muchísimo. Y Fabián también tiene ya 3 libros exclusivamente para la primera infancia, así que o 4 si no me equivoco. Así es que también se lo recomiendo si es que lo ven por ahí. Vamos a empezar entonces recapitulando algunos conceptos de las sesiones anteriores que tuvimos con Isabel y con Carolina. Y lo importante, aquí destaqué 3 hechos fundamentales dentro de todo lo que ellas expusieron. Lo primero es que la lectura parte de la edad 0, o sea, desde antes de que el niño nazca, es importante que nosotros vinculemos a esa guagua con el lenguaje del relato, con el lenguaje de la canción, con el lenguaje de las retahílas, con las rimas, con el ritmo de una historia narrada. No solamente con nuestra voz materna o paterna o de las voces que escuche la guagua que está dentro de la guata, sino que con este lenguaje del relato. Vamos a empezar con esta distinción entre el lenguaje del relato y el lenguaje fáctico, que han llamado algunos investigadores en el desarrollo de los niños. El lenguaje del relato es ese que tiene que ver con las historias, que tiene que ver con las rimas, que tiene que ver con una narración que no es el mismo lenguaje que nosotros utilizamos al hablar con otra persona, con una guagua, con un niño, con un adulto. No es el lenguaje de la palabra cotidiana con el que yo converso acerca del calor que hace hoy día aquí en Santiago, o de cuánto me gustan los libros, o de qué felicidad que en Chile están bajando, al menos en algunos lugares, los contagios de la pandemia, por ejemplo. Cuando hablamos del lenguaje del relato, hablamos de una composición lingüística que es distinta, de palabras que, si bien pueden ser las mismas que utilizamos siempre en el lenguaje cotidiano, están unidas de una manera diferente, y eso es lo que va construyendo una relación distinta entre nosotros, lectores o contadores, con el lenguaje y con la narración. Por otro lado, otro aspecto fundamental de la lectura en la primera infancia es el desarrollo del vínculo afectivo entre el niño y quien le lee o quien le cuenta historias. Ese vínculo que se produce cuando nosotros estamos con una guagua y un libro entre medio es un vínculo que no se va a dar con ninguna otra actividad. Pensemos en distintas actividades que hacemos con los niños y vamos a ver que esa relación que estamos estableciendo con ese niño, al estar con un libro entre medio de nosotros, no se va a dar no es la misma que se va a dar ni cuando jugamos con él, ni cuando lo hacemos dormir, ni cuando comemos. Este vínculo que se establece con el libro es único, y eso es algo que no podemos desaprovechar. Y por otro lado, también muy importante, exponer a los niños a muchos libros, que los libros formen parte de su cotidianidad, que estén junto con los juguetes, que estén en un espacio privilegiado de la casa, que siempre los niños puedan estar rodeados de libros. No tienen que ser 20, 50 o 100 libros, el niño puede tener 2 o 3 libros, pero esos libros tienen que estar siempre presentes. Si va al baño, que haya un libro ahí. Si está en su pieza, que haya un libro ahí. Si está en el living, que haya un libro ahí. Lo importante es que los libros sean parte
cotidiana de su espacio, que los vea como algo que es necesario que esté ahí porque siempre ha estado con él. Siguiendo con Yolanda Reyes, lo que pasa en la primera infancia no vuelve a pasar nunca más. Y quise poner esta cita específicamente porque me acordé de una pregunta que nos hicieron la semana pasada en torno a si es que perdíamos este tiempo de la primera infancia y la lectura, no lo podíamos recuperar nunca más. Efectivamente no lo podemos recuperar nunca más, porque no podemos retroceder en el tiempo, no podemos hacer que el niño que ahora tiene 9 años vuelva a tener 2. Lo que pasa en la primera infancia nunca más va a volver a pasar, y eso aplica para todo. Sí podemos recuperar a ese lector, claramente, pero ese desarrollo, ese vínculo con el lenguaje, con los libros, que esa guagua tuvo desde que nació hasta sus 5, 6 años, que no fue obligado, que fue completamente afectivo, es algo que no se va a repetir. Ese momento del desarrollo de los niños en que están conformando todo su cerebro, así, literalmente, en que todas sus neuronas están tomando forma, en que todo su mundo está empezando a cuajar de cierta forma, es algo que no se va a repetir, y este espacio es un nicho que es realmente algo que no podemos desaprovechar si es que tenemos la oportunidad de acercar libros a guaguas. O sea, se los digo así de claro, si es que tienen un niño cerca, no desaprovechen la oportunidad de mostrarle libros constantemente. No todos los niños pueden leer, depende de su edad y competencia lingüística, pero todos pueden recibir literatura. Esta cita de María Susana Capitanelli me parece también fundamental, y creo que además va muy acorde con la imagen que les muestro acá, que es la hija de un amigo mío, que claramente ella no puede leer, no puede decodificar las letras, no puede saber qué es lo que están diciendo esos signos gráficos que hay en el libro, pero sí ella puede estar expuesta y puede disfrutar y puede acercarse a la literatura de una manera muy distinta a como, bueno, aquí ella tenía meses, tenía, no sé, 8 meses, algo así, ahora tiene 9 años. Y sigue siendo una grandísima lectora. El punto es que al estar expuesta ella a literatura, a esta lengua del relato de la que les hablo, acrecentamos sus oportunidades y sus horizontes y su hambre lectora de una manera que, como les digo, no se va a volver a repetir en otro momento de la vida. Tenemos que exponer a los niños, empujarlos a ese lenguaje que es distinto al de el habla cotidiana. Tenemos que empujarlos también a reconocer esas ilustraciones, esas obras de arte que muchas veces los libros tienen en su interior, porque también ahí vamos a ir desarrollando su sentido estético. Los niños van a ir reconociendo cuáles son los colores que más le parecen placenteros. Quizá esta niña en ese momento no podía identificar que le gustaba más el celeste que el amarillo en este libro de Isol, Tener un patito es útil. Sin embargo, en este ejemplo específico, ella siempre se quedaba con la parte celeste. Prefería mucho más esa parte a la parte amarilla. Es una cosa absolutamente casi que instintiva. Pero ahí podemos irnos dando cuenta de que los niños, independiente de que tengan 2 meses, 1 año o 4 años, ya van desarrollando su propia personalidad, sus propios gustos, van reconociendo qué es lo que los hace sentir más cómodos y qué es lo que no. Por lo tanto, es muy importante que eso lo tengamos muy en cuenta.
Pasamos ahora si bien les voy a hablar específicamente de los libros, pero creo que no puedo dejar pasar la oportunidad de también retomar algunos aspectos que vieron Carolina e Isabel y tal vez profundizar en algunos un poquito más. Construyendo el andamiaje literario para la vida. ¿Cómo hacemos esto? Lo importante es que los niños sientan una apropiación por los libros. Ustedes van a ver a este modelo maravilloso, que ya lo vieron en la presentación de Isabel también, lo van a ver repetido en esta presentación, porque es un niño muy lector, por lo tanto tenemos muchos ejemplos de cómo él se relaciona con los libros, y ha sido un conejillo de India fantástico con el que podemos probar libros, podemos ver si funcionan, si no funcionan, así que él es Enrique, y lo van a ver repetido en esta presentación. Él, por ejemplo, en este caso tiene una estantería dedicada a sus propios libros en el living de la casa y tiene otra en su pieza. Por lo tanto, ha estado toda su vida rodeado de libros y rodeado también de personas que lo acercan a los libros y que le leen estos libros. Y él es capaz ya a sus 3 años de sentir esta apropiación de los libros y de saber cuáles son los libros que son de él, de su propiedad. Sabemos además que en este periodo de la infancia los niños ya empiezan a tener conciencia de lo que es propio, ¿no? de lo que quieren, de lo que no quieren compartir. El libro es un objeto familiar, tiene que ser un objeto familiar, como les digo, que no algo esporádico, no algo que aparece una vez al año, sino que tiene que ser una cotidianidad, una actividad constante y permanente, tal como jugamos con los niños, leemos con los niños. Asimismo van a ir entendiendo que los libros son una fuente de placer. Los niños se sienten bien cuando les leen, cuando les cuentan historias, o también cuando ellos mismos están autónomamente vinculándose con el libro. Esta fuente de placer tiene mucho que ver con esta constante repetición que los niños nos piden de los libros. Cuando me imagino que los que son mamás y papás han vivido esa situación de tener que leer el mismo libro todos los días, muchas veces, repetir y repetir, y otra vez quiero ese, y uno dice, pero leamos este otro, no, quiero este, quiero siempre volver a este, precisamente porque el niño siempre está queriendo recrear ese momento maravilloso que ha vivido con su mediador, con su papá, con su mamá, con su hermano, con quien sea ese adulto, bueno, no adulto, también puede ser un hermano que no sea un adulto, pero con esa persona que lo está acercando a ese libro. Por eso los niños piden esas lecturas una y otra vez. Nos pasa mucho a nosotros en los colegios, sobre todo con los niños de kinder o primero, que vuelven a pedir el mismo libro, el mismo libro, el mismo libro, a pesar de que hay 1500 libros más en las bibliotecas, pero ellos vuelven a pedir el mismo porque quieren recrear, como les digo, ese momento de cercanía, ese momento de haberlo pasado bien, ese momento de haber encontrado un disfrute en ese libro, en esa historia, de haber visualizado que esa ilustración, por ejemplo, les encantaba, a pesar de que no puedan ponerle palabras a eso que sintieron. Otra cosa importante, bueno, eso va ligado a la recreación constante del momento de lectura. Otra cosa importante para que podamos construir este andamiaje literario, esta estructura que le va a dar fuerza a lo literario en el niño, que le va a mostrar este amor por lo literario, es que nosotros como mediadores tenemos que renunciar a enseñar con los libros. Esa es una premisa que no podemos dejar de lado, no podemos exigirle a los libros que siempre estén enseñándole algo a los libros, a los niños, perdón. Pensemos en los libros como una fuente de placer, tal como lo es un juguete, tal como lo es un espacio en el que yo estoy solamente disfrutando, solamente quiero pasarlo bien, solamente quiero vivir ese momento
presente para disfrutar con el niño y con el libro. No queramos que el libro siempre sea un instrumento para enseñar algo más, ni para valores, ni para letras, ni para colores. Cuando hablamos de lectura literaria, estamos hablando de una fuente de placer que es solo eso, placer literario, disfrutar con el sonido de las palabras, disfrutar con el ritmo que tiene esa historia, disfrutar con la belleza de las ilustraciones que estamos viendo, con lo divertido que puede ser un libro. No le pidamos a ese libro que además le enseñe al niño a contar, que le enseñe a sumar, que le enseñe cuáles son todos los colores. No, eso lo podemos dejar para otro tipo de libros. Hay otros libros informativos, por ejemplo, que sirven y que son específicamente para eso y que pueden ser buenos también. No, que un libro enseñe algo no implica que sea malo. Pero cuando hablamos de literatura, concentrémonos en eso, concentrémonos en ese placer de el lenguaje, en ese placer de ver imágenes, de disfrutar una historia, nada más que eso. Despojemos a los libros de la carga educativa. Eso les quiero, espero que se lo metan mucho en su cabeza y que realmente lo apliquen. Dejemos que las palabras hagan lo suyo, que el lenguaje envuelva y enamore a los niños con su ritmo, con su sonido, con su música. Esto también aplica a los libros que no tienen palabras, a los libros que tienen solamente ilustraciones y que nos cuentan una historia. Podemos reemplazar palabras por ilustraciones. Dejemos que las ilustraciones hagan lo suyo. Dejemos que los colores, que las formas, que el lenguaje visual envuelva y enamore a los niños con su ritmo, con su sonido y con su música. Las ilustraciones y los colores también pueden tener ritmo, música. Así que disfrutémoslos en eso, en lo que son. No les exijamos cosas que el libro no tiene por qué entregar y el niño tampoco quiere recibir en ese momento. El proceso lector de los niños consiste básicamente en estos aspectos. Aquí les puse una imagen del libro Buen Viaje Bebé de Beatriz Alemania, un libro que fue editado por A Buen Paso y que es de los imprescindibles del boletín del Comité Troquel, así que se los recomendamos mucho también, es un libro precioso. Y el proceso lector, puse esta imagen precisamente porque el proceso lector es un viaje que el niño inicia desde, ojalá, antes de nacer. Y consiste en mirar, en conocer, en reconocer esas formas, esos colores, en dilucidar qué es lo que la historia le está queriendo decir, en conectar una cosa con la otra. Hay muchos niños que viendo un libro se acuerdan de otro, no necesariamente porque el libro tenga una historia similar o el personaje sea el mismo, sino que porque conectan el momento que están viviendo con esta lectura, lo conectan con una anterior. Entonces hablamos de un desarrollo que tiene el niño gracias al contacto con los libros que, como les digo, no se da con ninguna otra actividad. Asociar y otorgar sentido. Este proceso, si bien se va dando, como dice la palabra, de manera procesual, en algunos casos a lo mejor se va a dar en un año, en otros casos se va a dar en 2 meses, o sea, no queramos buscar parámetros tan específicos de cuándo debería pasar todo esto. Todo va a depender mucho de la exposición del niño a los libros y de cómo los libros van funcionando en esta pequeña cabeza, en cómo van entrando todas estas informaciones. Y por último, y lo puse más chiquitito también, está el decodificar. Y esto lo puse más pequeño también para que entendamos que la lectura no es solamente decodificar. Cuando vemos a una guagua que claramente todavía no conoce las letras, no conoce las vocales, no conoce cómo se junta una letra con la otra, no conoce los significados de las palabras que está leyendo,
aún así está leyendo. Aún así está siguiendo la historia, está viendo ilustraciones, está siguiendo el ritmo de la narración que está escuchando. Aunque vea el libro solo y no sepa nada de lo que dicen las palabras que están ahí, cuando es un buen libro y está bien ilustrado y hay una intención narrativa detrás, el niño está conectándose con esa lectura y está leyendo. Por lo tanto, esa decodificación es el último paso, es el último momento de este proceso lector que el niño ya empezó a construir antes de conocer las letras y las palabras. Este proceso lector va ligado a esta formación literaria. Nosotros, al exponer a los niños a los libros, no solamente estamos mostrándoles que existe este lenguaje otro, que existen esta forma de contar distinta, no solamente estamos hablándoles de que hay una ficción, de que hay historias que son inventadas, no solamente estamos hablándoles ni les estamos mostrando que hay ilustraciones que nos van a ir narrando algo, sino que estamos propiciando una formación literaria. Esa formación literaria que muchos de los adultos construimos recién al ser adultos, ahí empieza esa formación cuando los niños están expuestos a libros desde muy pequeños. Y eso tiene que ver con dos elementos que van a ayudar en esta formación, y hay ayudas para la lectura que son externas y hay ayudas para la lectura que son internas. En las externas contamos en general con este mediador que es el que va a hacer el vínculo entre el libro y el niño, ¿no? Entre esta historia que no tiene, que el niño aún no puede leer, que no puede decodificar. Es el mediador el que va a hacer una ayuda externa para que este niño se acerque al libro. Pero las internas son de las más importantes, sobre todo en el momento en que nosotros necesitamos darle esa autonomía que vemos en esta imagen, por ejemplo, de Enrique leyendo Atrapados. Enrique aún no sabe decodificar, pero entiende perfecto este libro. Todas las imágenes las ve con un nivel de detalle que ustedes lo ven ahí, como está tirado arriba del libro, buscando todos los elementos que hay en el árbol, en que Floyd tiró su volantín, y todas estas ayudas internas de la lectura van a tener que ver con el texto y con las ilustraciones. Cuando hay texto hablamos de cómo las rimas, de cómo la repetición, cómo hay secuencias narrativas que ayudan a que el niño esté completamente inmerso en esta historia y no se pierda. En este momento en que el niño está empezando con esta relación con los libros, es súper importante que acudamos a libros que no dispersen al niño de lo que es importante en la historia. Tenemos que tener claro que son acercamientos muy iniciales del niño con los libros, por lo tanto no podemos poner 4 historias paralelas en un libro, no podemos pretender que habiendo 5 narradores distintos, por ejemplo, el niño disfrute de esa historia, porque se va a perder. O sea, nosotros tenemos que ir construyendo esa formación literaria de a poco. Por lo tanto, no podemos exigirle a un niño de 2 años que entienda una historia que tiene un narrador en tercera persona, que después cambia a un narrador protagonista y que después va a cambiar su punto de vista a un narrador testigo, por ejemplo. O sea, tenemos que mantener una simplicidad que no tiene que ver con algo que sea simplista, sino que una simplicidad en la narración para que el niño se vaya adecuando a este lenguaje distinto que nosotros le estamos presentando como narradores. Por eso es importante fijarse en los libros a los que lo estamos exponiendo. Y por otro lado, las ilustraciones, que son
aquello a lo que los niños se van a aferrar con mayor decisión, porque es lo que más los interpela en los libros, más que las palabras mismas, más que esos signos gráficos que él está viendo. Las ilustraciones van a ayudar en esta narración de las palabras, van a mostrarnos a los personajes, van a delimitar o van a describir cómo es el espacio en el que sucede esta historia. Por lo tanto, van a ser una ayuda fundamental para que el niño entienda qué es lo que está pasando en ese libro que está viendo. Y por eso es fundamental que estas ilustraciones también sean de buena calidad, también sean ilustraciones que estimulen al niño, que tengan una simplicidad también, muy, muy entre comillas, que no estén atiborradas ni saturadas de líneas, de formas, de colores, porque también eso eso lo podemos dejar para más adelante, cuando el niño ya tenga ciertas herramientas. Por ejemplo, ustedes ven a Enrique en esta foto que les estoy mostrando, él ya es un lector, él ha estado expuesto a libros desde antes de nacer, y desde que nació ve muchos libros y tiene una cercanía con el arte de la ilustración que le permite identificar muchos elementos que niños de su misma edad aún no visualizan porque no han estado expuestos a libros como él. Por lo tanto, esa formación también visual, esa alfabetización visual para los niños, desde que son muy pequeños, también es fundamental para que vayan construyendo esta formación literaria de que les hablo. Quentin Blake dice: lo visual es más accesible e inmediato que lo verbal. Lógicamente, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de niños que aún no están familiarizados con el lenguaje. ¿Cómo deberían ser los libros? Los libros deberían ser estimulantes, deberían ser desafiantes y con una rica estructura literaria, visual y o lingüística. Aquí hay una imagen del libro ¿Dónde está mi tuto?, de Fabián Rivas, el joven autor que les mencioné anteriormente. Y este es un libro que resulta un muy buen ejemplo para lo que les estoy contando. Libros con una estructura narrativa coherente, independiente de que hablemos con palabras o sin palabras. Esto aplica para libros que tengan palabras o que no las tengan. Pero sí, por supuesto que la ilustración tiene que ser fundamental. Son libros que tienen ilustraciones que favorecen el aprendizaje visual. Tenemos que tratar de elegir ilustraciones, como les digo, que primero que a nosotros como adultos nos parezcan atractivas, nos parezcan estimulantes, que no estén cargadas de chaya, que no estén llenas de ruido, ilustraciones que digan mucho con poco, como esta que estamos viendo, por ejemplo, que es este ratoncito donde vemos dos colores, principalmente el gris y el rojo, pero donde podemos visualizar una narración. Espero que me entiendan lo que estoy tratando de explicar. Lo importante es que la ilustración tenga tal potencia, pero con elementos simples que permitan que el niño pueda concentrarse en esa narración que el libro le está queriendo mostrar. Historias que abran el espacio al pensamiento, que no sean de una sola línea, por decirlo de alguna forma, que permitan que el niño tenga espacio para elucubrar en torno a esa historia. La idea es que una historia no se nos dé masticada y lista para tragarla. Nosotros como lectores tenemos que tener una participación en la lectura. Y eso en libros para niños es fundamental, que no nos den todo la breva pelada en la boca, como se dice aquí en Chile, sino que nosotros tenemos como lectores, tenemos que tener una actitud activa,
frente a lo que estamos leyendo, y eso se va a conseguir con un buen libro que efectivamente nos dé espacio a esa acción. Páginas que muestren mundos conocidos y no conocidos. Los niños van a disfrutar mucho cuando ven esas ilustraciones que, no sé, de mundos completamente inexistentes, pero también van a disfrutar mucho cuando ven cosas que reconocen. Por ejemplo, en este mismo caso de ¿Dónde está mi tuto?, van a reconocer un ratón, van a reconocer un refrigerador, van a reconocer un piso, en un espacio que puede ser su casa, puede ser la casa de su amigo, puede ser un espacio que ellos reconocen. Nosotros no tenemos que despojarlos de esas experiencias previas con las que están leyendo el libro. Y por supuesto, libros que se dejen leer una y otra vez, no solamente por el hecho de que a los niños les gusta la repetición de las historias, sino que porque en cada una de las lecturas vamos a ir descubriendo capas de significado que a mí me gustan mucho cuando hablamos de buenos libros. Los buenos libros siempre nos van a otorgar esa maravilla de descubrir algo nuevo cuando los volvemos a leer, independiente que tengamos 2 años, que tengamos 30 o que tengamos 50. Esa es una de las características principales de los buenos libros. Las palabras nos empujan para adelante. Queremos saber qué es lo que va a pasar. Las imágenes, por el contrario, nos detienen para que exploremos en más detalle las escenas específicas que ilustran. Y ahí está la gracia de una buena ilustración, en que nos atrape de tal manera para quedarnos en esa ilustración y ver todo lo que nos está contando esa ilustración. Aquí les puse una imagen de Buenas noches, Gorila, de Peggy Rattman, otro de los libros muy recomendadísimos para la primera infancia, y con toda su simplicidad de este mono, que tiene una llave en su mano, que nos hace el signo de silencio, a nosotros como lectores, fíjense que nos está mirando directamente a nosotros como lectores. Eso ya nos da una oportunidad enorme de quedarnos en esta ilustración y visualizar qué es todo lo que está pasando, que este mono nos dice a nosotros que nos quedemos callados. Entonces, no podemos dejar de detenernos en imágenes por muy simples que parezcan. Lo mismo pasa con esta otra, que al tiro se las voy a mencionar. La visualidad literaria en este sentido es fundamental para resolver el problema de la competencia lectora de la que les hablaba antes. Los niños no están en condiciones de aún, cuando tienen 1 año, 2 años, de reconocer las letras, ¿no? Por lo tanto, las imágenes son fundamentales en este periodo y por eso tenemos que exponerlos a imágenes que tengan una calidad superior. No podemos quedarnos con imágenes cualquiera, tenemos que hablar de ilustraciones que son realmente una obra de arte. Y en este sentido le vamos a pedir a las imágenes que tengan un poder formativo, que sean arte propiamente tal, que haya un uso del color que nos parezca interesante. Y algo importante también que de repente no asociamos mucho con la lectura infantil e incluso de primera infancia es el uso del negro. El color negro o el no color negro es muy potente también en las ilustraciones. En las últimas recomendaciones les voy a mostrar un libro de Javier Deneuve que tiene toda una colección de libros que es en blanco y negro y que son realmente de una riqueza artística que no tenemos que dejar de lado solo porque no tengan color. No, tenemos que sacarnos un poco de la cabeza eso de que mientras más color y más brillos y más talla tenga una ilustración va a ser mejor. No es así. Aquí vemos, por ejemplo, esta ilustración del libro El conejo en la luna, de Océano Travesía, que es muy simple, pero que por Dios que nos cuenta mucho esta sola ilustración. Tenemos un conejo que mira por un orificio que no sabemos de dónde viene
a otro conejo que está rodeado de lo que suponemos son estrellas, porque el libro se llama El conejo en la luna, con un fondo amarillo muy potente, y aquí solamente ya podemos crear toda una historia narrativa que es muy rica en significados. Todo este libro está con estas ilustraciones en colores planos, y nos va contando una historia fantástica a lo largo. Sí, es un libro sin palabras, si no me equivoco, sí, sin palabras, y que con el uso del color solamente y de estas formas muy simples de los conejos, nos cuenta una historia que realmente cumple con la anterior de dejarse leer muchas veces. Vamos encontrando nuevas lecturas a medida que vamos leyendo este libro. Las formas también son fundamentales y la información que nos entregan estas ilustraciones también son fundamentales para poder construir, como les digo, esta estructura narrativa, esto literario que vamos a buscar en los libros. Ilustraciones con lo justo y necesario. ¿Qué me refiero con esto? A esto que les decía recién, de que no tienen que estar llenas de cosas las ilustraciones, no tienen que estar saturadas, no tienen que estar cargadas de elementos ni de millones de detalles que muchas veces van a hacer perder lo esencial de la ilustración más que entregar más información. Entonces tenemos que tener ojo con eso. ¿Cómo seleccionar buenos libros? Vamos a ver 10 puntos aquí en torno a cómo seleccionar buenos libros. Primero, hacer una lectura panorámica del libro. No tenemos, si estamos en una librería, por ejemplo, no tenemos que leer el libro a conciencia ni súper detalladamente, porque a lo mejor no vamos a tener el tiempo, pero sí hacer una lectura para ver cómo son las ilustraciones, para ver cómo es la tipografía que tiene este libro, para ver más o menos de qué se trata, para ver si es que nos están queriendo embolinar la perdiz, nos están queriendo convencer de algo, nos están queriendo mostrar alguna idea. O sea, tenemos que estar muy atentos en ese sentido, porque los libros para niños y para la primera infancia son material dispuesto para que haya una necesidad de compartir o de inculcar ciertas creencias que muchas veces nosotros no vamos a querer que nuestro niño cercano aprenda, ¿no? Entonces ahí hay que estar muy atentos a qué es lo que nos está entregando esa lectura. Verificar quién es el autor. Lo mismo que con el ilustrador, hay muchos libros de distintas editoriales que dice varios autores o dice equipo editorial de la editorial tanto. Lo ideal es que un libro tenga un autor y un ilustrador, aunque sea la misma persona, pero que sea una persona, no que sea un conglomerado de gente que solamente, o sea, es muy frecuente que esos libros sean para enseñar el valor de algo, para entregarnos alguna moraleja específica. Por lo tanto, tenemos que tener mucho ojo con cuáles son esos mensajes implícitos o explícitos que el libro nos quiere entregar. ¿Quién es el ilustrador? Como les digo, vamos a tener que ser capaces de distinguir entre los monitos, toda esta chaya de la que les hablo, versus la ilustración con un carácter y un estilo propio. Desconfiar de los estereotipos. No estamos en tiempos de andar fijándonos en estereotipos que tengan que ver con el género, que tengan que ver con distintas razas. Entonces también tenemos que tener ojo con esa situación. En un libro para primera infancia y para niños tenemos que exigir que la ilustración no se limite a repetir lo que dicen las palabras, sino que las amplíen y que jueguen con ellas. Que la ilustración proponga nuevas lecturas y que el libro proponga nuevas lecturas y que también nos deje un espacio para la imaginación. Esto es como un compendio de lo que ya les he venido diciendo, así que no me voy a detener tanto porque además estamos bien justos con la hora. Los buenos libros de imágenes pueden ser los museos de un niño. Si es que encontramos esos libros que tienen una ilustración
con significado, una ilustración que realmente tiene una calidad estética sobresaliente, podemos estar exponiendo a nuestros niños a reales museos de arte. Y eso siempre va a ser un gran aliciente para la formación literaria y estética de los niños. Ojo con adaptaciones y versiones resumidas de los cuentos de hadas o de los clásicos, no solo por el hecho de desvirtuar de cierta forma las versiones originales de los libros, sino que porque muchas veces se utilizan los clásicos y los cuentos de hadas para, como les digo, entrar con alguna enseñanza, para entregar algún mensaje que el cuento original no quiso entregar. Por lo tanto, realmente se desvirtúa esa obra literaria que por algo ha llegado a ser un clásico, por algo ha traspasado 5, 6 siglos, y se desvirtúa solamente por el deseo de entregar una enseñanza que no está en el cuento original. La edad para la que están sugeridos los cuentos, tenemos que tomar en cuenta la sugerencia editorial, más el criterio propio, por supuesto, y más, que deberíamos ponerlo aquí, más este proceso lector de cada niño. De repente tenemos libros que dice atrás, entre 7 y 9 años. Resulta que un niño que ha leído desde que tiene 3 meses, que ha estado expuesto a muchos libros desde los 3 meses hasta los 7 años, no tiene un mismo proceso lector que un niño que recién a los 6 años, por ejemplo, al entrar al colegio, al aprender a leer, a decodificar, recién se empieza a exponer a libros. Por lo tanto, no podemos ponerlos en la misma balanza. Claramente que el niño de 7 años que ha leído, no sé, 100 libros en toda su vida, va a ser muy distinto al que ha leído 4 libros en toda su vida. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta el proceso lector del niño. No siempre lo fácil, lo que está de moda o lo que encabeza la lista de los más vendidos es lo mejor. Ojo con eso. Desconfiemos de los mensajes explícitos y de las moralejas obvias. Los libros no son para eso. Los buenos libros no son para enseñar cosas. No a los cuentos con enseñanzas, el lenguaje pseudoinfantil, las historias cargadas de diminutivos o los personajes perfectos, eso tampoco existe. Alejémonos de los estereotipos, alejémonos de eso que infantiliza a los niños, alejémonos de lo que los subestima. Los niños son capaces de pensar por sí mismos, son capaces de reconocer la calidad de un libro cuando han estado cerca de muchos libros, por supuesto, cuando van aprendiendo qué es lo que les gusta, qué es lo que les causa placer y qué es lo que los aburre y qué es lo que no les gusta. La buena literatura abraza la libertad de los lectores, no los obliga ni fuerza creencias. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y otra vez Yolanda Reyes, que aquí puso una imagen, porque la hemos citado tanto y nunca hemos puesto una imagen, dije para que a lo mejor a quien no la conoce en foto, la conozca por lo menos. La literatura no pretende explicar valores, letras del alfabeto, normas de urbanidad o mensajes ecológicos. Lea entre líneas y no escoja un libro solo por su tema, sino por la forma como un autor construye una voz y un mundo propios. Una de las cualidades de la buena literatura, de los buenos libros, no se basa solamente en que la historia que nos cuente sea una buena historia. No solamente tenemos que pedirle a un libro eso. De hecho, creo que es lo último que le tenemos que pedir. Lo que tenemos que encontrar, lo que tenemos que buscar en un buen libro es cómo se nos está contando esta historia. Ahí está el poder de un buen libro. Podemos encontrar muchas historias iguales, pero el cómo nos cuentan esta historia, cómo este autor, cómo el narrador escoge la forma en que nos va a contar esa historia, es lo que al final le otorga mucha mayor riqueza
al libro. Lo mismo para el ilustrador. El ilustrador también encuentra una forma en cómo nos cuenta una historia, y es ahí donde radica el valor y el poder de la buena literatura. Consejos, algunos son 5 consejos para fortalecer el vínculo entre el niño y el libro. El pase de páginas. No omitamos, no le quitemos valor a ese momento de pasar la página. El dar vuelta a la página en un buen libro, en un álbum, por ejemplo, tiene un valor muy, muy importante, porque en ese espacio, entre una página y la otra, hay un antes y un después, hay un tiempo, o hay un después y un antes, dependiendo de cómo se nos está contando la historia. Las imágenes se van encadenando a través del pase de páginas, por lo tanto, no nos saltemos páginas, no hagamos como que ese pase de páginas no existe, démosle el espacio que se merece a toda la lectura del libro. El ritmo de la lectura es distinto en letras y en imágenes. Dejemos que el niño se detenga en esa página que quiere ver. Dejemos que vea todo lo que hay. Si es un libro sin palabras, tenemos que detenernos más aún, porque, como decía Denise, la cita de Escapit, el ritmo de las imágenes nos invita a quedarnos en esa página. Quedémonos. Mantengamos ese tiempo, y también respetemos el tiempo del niño. Nosotros podemos leer más rápido, podemos visualizar una imagen mucho más rápido tal vez, pero respetemos el tiempo del niño, el libro es para él. Valorar la repetición, como ya lo he mencionado, el de nuevo y otra vez son signos de que el niño está siendo feliz, y eso es lo que buscamos, ¿no? Que los niños sean felices. Y por último, dejar espacio a la autonomía del niño con el libro. No siempre vamos a tener que ser nosotros los que les leamos una historia. No siempre el niño va a querer que esa historia que le gusta mucho tenga las palabras. A veces se va a querer detener en las imágenes, va a querer estar solo con ese libro, va a querer un tiempo a solas. Los niños también necesitan ese tiempo a solas. Va a querer detenerse, como Enrique en esta foto, en la guarda del libro, porque esa guarda le llama la atención poderosamente y quiere quedarse ahí, y que nosotros no tengamos nada que explicarles. Dejémosle ese espacio de independencia en que se va a relacionar de una manera tan fuerte con ese libro que va a querer volver una y otra vez, no solo a este libro, sino que a muchos más. Y por último, justo en la hora, por último, más recomendaciones sumadas a las que ya dijeron Carolina e Isabel, que dieron una gran lista de recomendaciones, por eso yo no incluí tantas, pero me parece que estos libros no pueden faltar. Creo que son muy, muy buenas obras, tanto en sus historias, en cómo se cuentan estas historias, en qué es lo que nos muestran, en cómo estéticamente van siendo formadoras de lectores completamente competentes desde muy pequeños. Tenemos Rima Divina, de la editorial Ecaresur, que la Isa lo mencionó la semana pasada, El conejo en la luna, que es este que les mencionaba antes, este otro también que les mencionaba antes, de Javier Deneuve, que tiene esta colección blanco y negro, este específicamente es de animales. Animal Arte, al que Carolina Marín hizo mención la vez pasada, pero creo que ella habló de Frutarte, que es el otro libro de la colección donde María José Ferrada escribe unos versos que van ligados, en este caso, a animales y arte. Tren Animal, que es el último libro de Fabián Rivas. Estos 4 de Kitamura, que son fantásticos y realmente son adorados por todos los niños. Gato Azul, que tiene su hermano Perro Verde en Ecaresur, de la Soledad Sebastián. Y ¿Dónde está mi tuto?, que también es un libro, que es el que les mostraba antes con el ratoncito y el refrigerador, también de Fabián Rivas. Estos 2 libros de Fabián están en la editorial Catagorda, los otros son Ecaresur,
y Océano Travesía. Esos son como... y Fondo Cultura, que es Quitápura. Y eso sería. Muchas gracias por la atención. Espero haber sido clara. Espero que les haya servido, tanto estas como las conversaciones con mis compañeras también. Y Isa, no sé si habrá alguna pregunta, alguna duda que haya surgido. Sí, Carola, está buenísimo el chat. Ya. Sí, veo que aparecen muchas notificaciones de chat. Sí. Bueno, hay un tema que está súper entretenido, que tiene que ver justamente con con lo educativo que puede ser un libro, con la capacidad de enseñar. Uh-huh. Nos planteaban, por ejemplo, si es que, no sé, hay un libro que habla del miedo, no tomarlo y como enfocar la conversación desde el miedo. Yo creo que la conversación es otra cosa que el libro, que es muy distinto a lo que sea un buen libro. Uh-huh. Uh-huh. Sí, yo creo que sí, me pareció que el tema de las enseñanzas o de los mensajes o de los temas que tratan los libros, siempre causa esta confusión en cómo abordarlos, pero creo que hay formas y formas de abordar los temas en los libros, ¿no? Creo que siempre el cómo se cuenta la historia creo que es algo que tiene que estar en nuestra mirada inicial del libro. Creo que los finales de los libros también son súper relevantes cuando queremos distinguir si un libro está tratando bien o mal un tema, pero creo que al final el tema es como lo último en lo que tenemos que centrarnos. Creo que el poder literario del libro, cómo se está contando esta historia, voy a ser súper majadera con eso, porque es muy distinto... que no quiero hablar mal de libros, pero sí voy a poner buenos ejemplos. Por ejemplo, si quiero hablar de la muerte y tomo El pato y la muerte o El árbol de la memoria o libros que tienen que ver, que tocan ese tema, pero que lo hacen de una manera tan literariamente bella, tan como por el lado, como que no se nota que quiero, o sea, sí, El pato y la muerte es súper explícito, porque además se llama El pato y la muerte y vemos todo el proceso de la muerte, pero es muy distinto a otros libros en que dice, no sé... Creo que la clave puede estar en la verticalidad, Carola. Maurice Sendak tiene un video donde lo explica muy bien, Sí, que habla como desde la mirada de exacto, infancia y de exacto. no subestimar a la infancia también. Sí. En el fondo, esos libros como El pato y la muerte nos conmueven independientemente de la edad. Nos pasan cosas. Mientras que si yo leo un libro que me explique la muerte y de cómo superarla mejor, no me Claro. van a mí. La voy a entender y es más un manual Claro, como un manual para vivir el duelo. Sí. Y eso los niños, ojo, que lo entienden muy bien. Mi hijo cuando tenía 7 años lo hicieron leer un libro en el colegio y me dijo, mamá, esto no es literatura, es un manual para la vida, para ser feliz. Entonces, si ellos son capaces de darse cuenta de esas cosas, creo que nosotros debiésemos más. Sí, claro, acá Claudia dice, un buen libro no subestima al lector. Toda la razón. Sí, de todas maneras. Y nosotros como mediadores tampoco tenemos que subestimarlos, no tenemos que sobreexplicar los libros tampoco. Los niños van a entender el libro en la medida de su capacidad lectora y si este libro les gusta y si vuelven a él una y otra vez, cada vez van a ir, como les digo, van a ir entrando en otras capas de significado que este libro va a tener. Y en ese sentido, el asunto de los temas es súper relevante, como que no tenemos que nosotros imponer
como esta sabiduría acerca de un tema, más allá de lo que el niño necesita saber o de lo que está preguntando. Siempre hablan de eso cuando los niños empiezan a preguntar sobre sexualidad, por ejemplo. No nos metamos más allá de lo que está preguntando, porque es eso lo que quiere saber. Y lo mismo pasa con los otros temas que tratan otros libros más para niños. Sí. Tenemos también otra pregunta que tiene que ver con el cambiarle el final a los libros, como estrategia. ¿Qué te parece a ti, Carola, cuando, por ejemplo, hacemos que los niños inventen el final o eso en realidad es más un ejercicio como de reescritura o de escritura creativa que de... Claro, claro. que están entrelazados, pero... Sí, en verdad yo creo que cuando un libro es bueno, o sea, cuando realmente es un libro de calidad, como que a mí me da un poco de pena jugar a cambiarle el final, porque si el libro es bueno, es que tiene un muy buen final. Esos ejercicios, como tú dices, de escritura creativa, que creo que de todas maneras tienen que existir, porque los niños tienen que también, así como estar expuestos a buenas lecturas, estar expuestos a la escritura creativa, a desarrollar esa beta, pero creo que así como la ortografía se puede enseñar con noticias del diario o con recetas de cocina, creo que la escritura creativa se puede desarrollar mejor desde otros aspectos, no necesariamente con cambiarle el final a un buen libro. Si queremos podemos tomar un mal libro y cambiarle el final a lo mejor. Un libro que tal vez no nos convenza tanto o que digamos, pucha, en verdad como que no me da cargo a conciencia O sea, cambiar una cosa. además es un excelente ejercicio para que los niños hagan crítica literaria. O De sea, ¿qué todas les parece a maneras. ustedes este final? ¿Podrían ustedes escribirlo mejor? Exactamente. Sí, o cambiar a un personaje por otro, cambiar desde Claro. el punto de vista, desde donde se cuenta una historia. Hagamos esas cosas, pero con libros que no son tan buenos. O sea, como Claro. que, no sé, no quiero tomar a Anthony Brown y cambiar el final del túnel, ¿me entiendes? O sea, como que creo que están perfectos de cierta forma y como que lo otro es un poco faltarles el respeto. A ver, Oye, hay muchas preguntas. sí, hay muchas Parece. preguntas. Hay harta. Desde el Facebook no nos han llegado preguntas. Como para Parece que no oportunidad también. no tenemos preguntas todavía. ¿No? Ah, ya, estupendo. No. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta, Carola. Ya, dale. Quiero que en realidad la saqué de acá, de este libro, de fantasía de Bruno Munari, que más que una pregunta es como que tiene un poco que ver con esto que se habló también en el chat en algún minuto de los libros como con esta función de enseñar. Bueno, voy a leerles una cita bien cortita. Ya con este seminario me van a considerar la reina de la cita, pero bueno, Munari dice lo siguiente. El individuo se forma en sus primeros años de vida y permanece siendo como es el resto de la misma. Depende de los educadores el que este individuo sea después una persona creativa o se limite a repetir códigos preestablecidos. Depende de esos primeros años, así como de la experiencia y memorización de datos, de que un individuo sea libre o se sienta condicionado. Los adultos deberían darse cuenta de esta grandísima responsabilidad, de la que depende el futuro de la sociedad humana. Siento que esta cita sintetiza hartos de los puntos que tocaste. Uh-huh. Y Munari lo pone en el capítulo dedicado como a la creatividad y como la creatividad, la imaginación, la fantasía como una forma de inteligencia. Él dice que, por ejemplo, uno de los niños que juegan con Legos pueden llegar a tener un mayor conocimiento de arquitectura o de construcción que uno que juega a la pelota solamente, por ejemplo. Uh-huh.
la pregunta va como, ¿de qué manera estos libros, esta exposición a buenos libros, ayudaría a la sociedad? Como plantea... Sí, claro, yo creo que efectivamente, o sea, toda la razón tiene Munari, claramente que dice las cosas mucho mejor que uno, pero claro, pienso en un niño que juega con muchos Legos y que no necesariamente va a estudiar arquitectura, ni va Claro. a, o sea, de todas maneras, pero sí va a tener una concepción distinta de el espacio, de las construcciones, del volumen de las cosas, por ejemplo. Y eso se lo va a dar el estar jugando constantemente con Legos y construyendo cosas hacia arriba, por ejemplo. Lo mismo pasa con los libros, que un niño esté expuesto a estas lecturas, que tenga alguien que le lea, que él mismo sea capaz de acceder a su propia estantería o que vaya a una biblioteca o a una librería, lo va a, no lo va a ser un escritor probablemente o un ilustrador, pero sí lo va a hacer un lector, por un lado, que ya eso es mucho decir porque le va a ampliar los horizontes de su vida, le va a, o sea, los límites a los que él está, en los que él está inmerso, de su casa, de su entorno, de sus amigos, de su familia, se van a ampliar ostensiblemente y eso, por supuesto, que va a significar que sus experiencias de vida las conciba de una manera distinta a un niño que no tiene esa oportunidad de ver otras soluciones a problemas, por ejemplo, o de entender cómo piensa de distinto otra persona, de ser capaz de ponerse en el lugar de otra persona. Yo no, si bien no estoy tan de acuerdo con esa... Hay una típica frase que es como que leer nos hace mejores personas. No sé si nos hace más buenos Claro. necesariamente, porque Hitler era un estupendo Hitler lector. un grandísimo lector. Eh, y escuchaba ópera, o sea, y disfrutaba del arte. O sea, claro, Hitler es como que el primero que a uno se le viene a la cabeza de lo malo que es. Y él realmente era una persona que tenía como una visión artística súper elevada realmente. Sí. Eh, y claro, tal vez eso mismo hizo que hiciera todo lo que hizo, o sea, como que no, pero a lo que voy es que como que no busquemos ser mejores personas o ser, sino que busquemos esa posibilidad que dan los libros de encontrar otras soluciones, de ver a través de otros ojos, no necesariamente mejores ojos, o sea, sino que como tener esa oportunidad de tener otra visión, otro punto de vista de las cosas. Yo creo que eso al final es lo que va haciéndonos madurar por un lado, haciéndonos entender al otro, tratar de no ser irrespetuosos con el otro, ser de alguna manera más tolerantes. Creo que por ahí va un poco el estar expuestos a buenas lecturas y al placer de leer también. Yo creo que tampoco tenemos que buscarle tanta pata como al hecho de leer, sino que como la felicidad que nos otorga leer. Carola, Bueno, ¿y te puedo pedir que vuelvas a la diapositiva de las recomendaciones un poco para que la gente la pueda seguir viendo? ya, perfecto. Vuelvo al tiro. Ahí está. Ahí está. Y bueno, aprovecho de decirles que en la página web de Viva Leer, en vivaleercopec.cl, vamos a publicar en los próximos días, muy luego, una especie de compendio de las 3 sesiones que tuvimos acerca de primera infancia, donde van a estar todos los libros que recomendó Carolina Marín, todos los que recomendó la Isa y todos los que recomiendo yo, más referencias también que pueden encontrar en internet de algunos artículos, así que si es que no los alcanzan o no vieron las
las otras charlas anteriores, pueden ir a la página web y ahí va a haber como un mini resumen de estas 3 sesiones, así que ahí van a poder tener toda la información también. Hay otra pregunta súper interesante, Carola, que tiene que ver de un poco la importancia, sobre todo que se le da en la escuela, al texto por sobre la ilustración. En el fondo, seguimos insistiendo en que lean, o más que nada para que los comentemos, como libros de textos. De muchas palabras. De muchas palabras, claro, como yo decía la otra vez, como que se puede medir en gramos. Claro. Pero claro, hacemos poca educación visual. Muy poca, muy poca. O sea, hay muy pocos álbumes en los planes lectores y un buen álbum te puede dar la posibilidad de conversar y de leer cosas tremendamente profundas. Y con todos los sentidos, además. Sí, pues, de todas maneras, sí. Y que yo, o sea, yo creo que también tiene que ver con la formación docente un poco, en el sentido que recién, o sea, recién las educadoras de párvulo, los profes que estudiaron, no sé, los últimos 5 años, tienen una mayor cercanía también con este tipo de libros, porque claro, hace 15 años estos libros no existían, o no existían en Chile al menos. Por lo tanto, nosotros, o sea, además que tú, que eres profe de arte, tuviste una educación visual o artística muy distinta a la que tuve yo, por ejemplo, que no tuve casi educación artística, y recién en mi adultez me empecé a encontrar con la potencia que tiene la ilustración. Entonces, creo que por un lado está la formación docente, por otro lado está, que es algo que no podemos negar, el precio que tienen estos libros. Bueno, estos en general no son libros caros. Los álbumes sí, por supuesto que son harto más caros, los álbumes para niños más grandes. Los libros de primera infancia creo que en general tienen un precio un poco más razonable. La editorial les compensa los pañales que tienen que comprar los papás. Claro. Lo bonifican. Pero sí, yo creo que en general como que está asociado la ilustración, está asociado a los monos que no tienen, como que no tuvieran mucho valor. Yo creo que hay que relevar el valor de la ilustración en el sentido de todo lo que hemos hablado en estas sesiones, de cuán importante es la educación visual, de cómo también esta educación solamente se va a dar con ilustraciones de buena calidad y no con monos. Sino que y cómo esta relación entre ilustración y texto también enriquece mucho la historia, y eso solamente lo vamos a encontrar en muy buenos libros. Entonces, como que es toda una cadena, yo creo, de recursos que no ha permitido mucho que estos libros lleguen de buena manera a los colegios, a las escuelas, a las bibliotecas escolares, y que haya que educar primero a los mediadores en esto, en lo maravillosos que son estos libros y en lo completos que son también. Bueno, y en los democráticos podría hablar también. También. Siento que, sobre todo si hablamos y queremos una educación inclusiva, el álbum permite conocer, ya hablando desde la escuela en sí, a los alumnos desde otra mirada. Sí. Y muchas veces con el álbum pasa que los alumnos que son más porros, nos damos cuenta que no eran tan porros y que tienen una mirada mucho más aguda y una capacidad de comunicarse diferente nomás. De todas maneras. Y mediante el álbum abrimos estas posibilidades y fomentamos la autoestima lectora de todos. Cuando nosotros nos encontramos con un libro que nos emociona, sin duda vamos a crear este lazo afectivo. Claro, sí, y de todas maneras tampoco podemos negar y no podemos cerrar los ojos a que no todos los niños y todos los jóvenes les va a gustar leer textos, palabras. O sea, y en ese sentido también los álbumes son una súper buena oportunidad para que esos niños estén
vinculados a la ficción desde otra vereda, o sea, no necesariamente solo a través de palabras en ese momento, tal vez cuando tengan 20 o 25 años se van a reencontrar con las palabras y con el lenguaje del relato, ¿cachai? Pero no podemos minimizar el efecto magnífico que tienen las ilustraciones en todos estos libros que están aquí en estas recomendaciones y después más adelante en todos los álbumes que son para los más grandes. Yo creo que ese es el valor que hay que reotorgarle a la ilustración. Sí. Yo espero que no se me haya pasado ninguna pregunta. O sea, además que sí, pero igual Sí. ya es... Sí, por honrar el tiempo vamos a tener que... sí, bueno, agradecimientos eternos, Carola, por haber compartido tantos conocimientos con nosotros. Y bueno, agradecer una vez más a quienes hicieron posible este seminario, ya que estamos cerrando este ciclo, a COPEC, a Fundación La Fuente y la Ley de Donaciones Culturales, a invitarlos a visitar nuestras redes, www.vivaleercopec.cl, las redes sociales Instagram, Facebook, y también a inscribirse en los nuevos seminarios que haremos, porque ya que nos gustó tanto esta experiencia, vamos a seguir. Sí, hay varias personas que preguntan si vienen más ciclos, vienen más, ya los vamos a ir informando, tenemos hasta diciembre los ciclos programados, así que los vamos a informar muy, muy pronto para que no se pierdan nuestras redes y en la página web también van a estar toda la información. Así que bueno, muchas gracias a todos por quedarse hasta ahora. Sí, muchas gracias y esperamos que les haya sido útil también. Sí, nos vemos en agosto. Nos vemos. Chao, chao, Isa, muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Chao. Saludos a todos los lugares también. Sí, a todas las partes desde donde estuvieron. Ya los iremos a ver. Acuérdense de nuestras caras. Ya, no.